Vamos a analizar en este video circuitos mixtos de resistencias, circuitos de corriente directa mixtos de resistencia. Bien, cuando se tiene una conexión mixta de resistencias, significa que están agrupadas tanto en serie como en paralelo. La forma de resolver estos circuitos es calculando parte por parte las resistencias equivalentes de cada parte que esté en serie o que esté en paralelo, de tal manera que se simplifique el circuito hasta encontrar una única resistencia equivalente para todo el sistema. Es decir, debemos identificar qué partes están conectadas en serie o qué partes están conectadas en paralelo y comenzar simplificando parte por parte. Lo que está en serie lo simplificamos, lo que está en paralelo lo simplificamos. Así es como se resuelven este tipo de circuitos. Un ejemplo de un circuito mixto sería algo así. Nota, hay secciones que quedan conectadas en paralelo, como estas, y sin embargo, R8 y R9 están en serie, R5 y R6 también están en serie, pero el equivalente de estos dos y estos dos están en paralelo con R7. Al mismo tiempo, puedes notar que R2, R3 y R4 están en serie, están conectados unos seguidos de otros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar qué partes quedan en serie y simplificar. ¿Qué partes quedan en paralelo y simplificar? ¿Ok? Comencemos con un ejemplo. El ejemplo dice, dado el siguiente circuito mixto, determina, inciso A, la resistencia equivalente, inciso B, la corriente total, inciso C, la corriente que pasa por la resistencia R1, inciso D, el voltaje en las resistencias. De hecho, vamos a modificar un poco. Calculemos inciso A e inciso B, y en el inciso C y D calcularemos todo, tanto voltaje como corrientes, en cada una de las resistencias. El circuito es este que está aquí. La pila o batería tiene un voltaje de 120 volts. Enorme, pero supongamos que así es. Y las resistencias son estas. Es un circuito muy sencillo. Y comenzaremos con uno muy básico para entender. Nota además una cosa. No hay una resistencia interna en la batería. Estamos asumiendo que el voltaje ideal y el voltaje real son iguales. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque no aparece el símbolo de la resistencia interna aquí, donde está el símbolo de la batería. Eso simplifica un poquito más el problema. Bien, lo que debemos comenzar haciendo es un pequeño análisis de corriente. ¿Qué sectores, qué zonas están conectadas en serie y cuáles en paralelo? Bien, sale la corriente impulsada por la batería, pasa por R1 y al llegar a este punto que se llama nodo, la corriente se divide. Una parte fluye hacia R2 y otra parte fluye hacia R3. En este nodo se vuelven a encontrar las corrientes y la corriente total regresa a la batería. Nota, R2 y R3 están conectados en paralelo. La corriente se partió al pasar por ellos. Así que, ¿por dónde podemos comenzar? Podemos comenzar simplificando R2 y R3. Observación. R1 y R2 no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque no es la misma corriente la que pasa por R1 y por R2. Por R1 pasa la corriente total, pero por R2 pasa solo una parte de esa corriente. No está conectado R1, R2 seguido, o R1 seguido de R2. Pero es claro que R2 y R3 sí están conectados en paralelo. Podemos comenzar por ahí. Ten mucho cuidado al hacer este análisis. Si confundes conexiones en serie con conexiones en paralelo, todo el problema claramente estará mal. Empecemos entonces. Notemos que R2 y R3 están conectadas en paralelo, así que podemos sustituirlas por una resistencia equivalente que le llamaremos R2,3, dada por la fórmula 1 entre R2,3 igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. Esta es la fórmula que vimos en los ejemplos anteriores.
Así que sustituimos 1 entre R23 es igual a 1 entre R2, que es 3 ohms, más 1 entre R3, que es 6 ohms. ¿Quién es el mínimo común múltiplo de 3 ohms y 6 ohms? 6 ohms, con todo y unidad. Y hacemos el proceso de la división. 6 ohms entre 3 ohms nos da 2. Por 1, 2. Más 6 ohms entre 6 ohms da 1. Por 1, 1. Así que el resultado es 3 entre 6 ohms. Pero recuerda, lo que tenemos es 1 entre la resistencia 2,3 igual a 3 entre 6 ohms. Invertimos, tomamos recíprocos y nos queda que la resistencia 2,3 es igual a 6 ohm sobre 3, es decir, 2 ohm. ¿Qué significa? Significa que podemos sustituir estos dos que están conectados en paralelo por uno solo que tenga un valor de 2 ohms. ¿Cómo quedaría entonces el nuevo circuito? Así, cambiamos los dos, R2 y R3, por 1, que tiene un valor de 2 ohms, y nos quedaría este nuevo circuito. No hemos terminado, pues no hemos llegado a una sola resistencia. Volvemos a hacer un análisis de corriente. Sale la corriente total impulsada por la batería, pasa por R1 y pasa por el equivalente R23. Nota, la corriente fluye en una sola dirección. Es la misma corriente que pasa por R1 y por R23. Así que R1 y R23 están conectados en serie. Bien, como R1 y R23 están conectados en serie, entonces la resistencia equivalente está dada por la resistencia total es igual a R1 más R23, es decir, 4 ohms más 2 ohms, y el resultado es 6 ohms. En este ejemplo, como lo habíamos dicho, se supone que la batería no tiene resistencia interna, así que la resistencia total es igual a 6 ohms. Esto es la resistencia total. Y además, el voltaje real y el ideal son los mismos. No hay resistencia interna de la batería. Entonces hemos concluido. Podemos sustituir estos dos por uno equivalente de 6 ohms. Y este circuito y el original con el que empezamos son completamente equivalentes. Bien. El inciso B pide la corriente total. Para calcular la corriente total debemos ir al circuito equivalente, que es el que tiene una sola resistencia. ¿Cómo calculamos la corriente total? Por ley de Ohm. Voltaje total es igual a resistencia total por intensidad total de la corriente. Es decir, la intensidad de la corriente es igual al voltaje real partido por la resistencia total. Despejamos, RT está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Y nos queda entonces que la corriente total es 120 volts sobre 6 ohm, lo cual nos da como resultado 20 amperes. La corriente entonces que fluye por todo el circuito son 20 amperes. Bien, inciso A e inciso B están resueltos. Vayamos entonces al inciso C. ¿Qué pide el inciso D? Perdón, el inciso C. El inciso C pide la corriente que pasa por la resistencia 1. Nota, por la resistencia 1 pasa la corriente total. No se dividió nunca la corriente al pasar por esta resistencia. Así que responder ese inciso es terriblemente fácil. La corriente total, habíamos calculado, eran 20 amperes. Así que la corriente que pasa por ahí es 20 amperes. No hay nada más que hacer. Vayamos con el inciso D. El inciso D es calcular el voltaje en las resistencias, ¿ok? Vamos a ir un poquito de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a partir para calcular voltaje y corriente en cada una de las resistencias del circuito equivalente. Después regresaremos al circuito anterior, que es este que habíamos calculado. Y después iremos al circuito original. El camino que hicimos para encontrar la resistencia total fue exactamente al revés. Estos dos los sustituimos por R23 y luego estos dos en serie los sustituimos por RT que vale 6. Ahora vamos al revés, del equivalente al original. Ok.
ya tenemos la corriente total que fluye por el circuito. Así que de este circuito ya no hay nada que calcular. Nos vamos al circuito anterior, al que tiene la resistencia 1 y la resistencia equivalente 2,3, igual a 2 ohms. Nota, R1 y R23 están conectados en serie. La corriente que pasa por esos dos circuitos no se parte, sigue solo una trayectoria al pasar por las resistencias. Como están conectados en serie, recuerda lo que dijimos en el video anterior. La corriente en cada una de las resistencias es la misma. Es decir, I1 será igual a la corriente que pasa, la corriente 1 que pasa por R1, será igual a la corriente 2,3, la que pasa por R2,3. Y de hecho, nota en el circuito, esa corriente es exactamente la corriente total, que ya habíamos calculado, son 20 amperes. Así que las corrientes ya las tenemos. La corriente 1 de R1 son 20 amperes y la corriente que pasa por R23 también son 20 amperes. Pero también recuerda, si están conectados en serie, las corrientes son iguales, pero los voltajes, la caída de potencial en cada uno de las resistencias es la suma de ellas nos da exactamente el voltaje total. Así que el voltaje total suministrado por la fuente de fuerza electromotriz debe ser igual a la caída de voltaje en R1 más la caída de voltaje en R2. Es decir, 120 volts tiene que ser igual a el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje 2,3. ¿Cómo calculamos los voltajes? Usaremos de nuevo la ley de Ohm. Bien, para R1, recuerda, estamos en este circuito, conocemos las corrientes, queremos los voltajes, ¿sí? Para R1, voltaje 1 es resistencia 1 por intensidad de la corriente 1, ley de Ohm. Es decir, voltaje 1 es resistencia 1, que vale 4 ohms, por la corriente 1, pero recuerda que la corriente 1 es 20 amperes, es igual a la corriente total. Así que el producto de esto nos da 80 volts. Apliquemos ahora ley de Ohm para la resistencia equivalente 2,3. Para esta resistencia, conocemos el voltaje, conocemos la corriente, queremos el voltaje. Por ley de Ohm, el voltaje en la resistencia equivalente 2,3 es la resistencia 2,3 por la corriente 2,3. Es decir, el voltaje será 2 ohms por 20 amperes, lo cual nos da como resultado 40 volts. Estos serían los voltajes en estas resistencias. ¿Ok? Como sabemos que estamos bien, se debe cumplir que el voltaje total, que son 120 volts, sea la suma del voltaje en la resistencia 1 más el voltaje 2,3. Comprobémoslo. 120, que es el voltaje total, coincide exactamente con los 80 volts en la resistencia 1 más los 40 volts en la resistencia 2,3. Así que, perfecto, se cumple esta igualdad. Ahora, ya conocemos el voltaje y la corriente en R1, pero queremos el voltaje y la corriente no solo en R1, sino también en R2 y en R3. Pero en este circuito, R23 es el equivalente de R2 y R3. Como R23 es la resistencia equivalente de R2 y R3, entonces el voltaje y la corriente en esa zona es el voltaje y la corriente de la resistencia equivalente. Es decir, el voltaje total en esta zona, si pudiéramos medir el voltaje entre estos dos puntos, sería exactamente el voltaje de la resistencia equivalente 2,3. Pero esta ya la calculamos, 40 volts. Y la corriente que circula por estos dos puntos, que pasa a través de estas resistencias en paralelo, será la corriente que pase por la resistencia 2,3, que ya las habíamos calculado.
son 20 amperes. Entonces, el voltaje total en esta zona son 40 volts, que es el voltaje de la resistencia equivalente. Y la corriente total que circula por esta zona, por R2 y por R3, es la corriente que tiene su equivalente, que ya habíamos calculado, es 20 amperes. Perfecto. Ahora, nota, como R2 y R3 están en paralelo, ahora vamos a pasar a este circuito. De aquí ya calculamos todo, nos regresamos al circuito original. Como estos dos están en paralelo y ya conocemos el voltaje total en esta zona y la corriente total en esta zona, recuerda, por estar en paralelo se debe cumplir que el voltaje en la resistencia 2 tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 3. Los voltajes son iguales y son iguales al total, pero ¿cuál es el total en esa zona? Es el voltaje del equivalente, que es 40 volts. Ahora, la corriente total en esa zona tiene que ser igual a la suma de las corrientes que pasan por R2 y por R3. Es decir, la corriente total, que es I23, que son 20 amperes, tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia 1 más la corriente que circula por la resistencia 3. Perdón, aquí la resistencia 2 más la corriente que circula por la resistencia 3. Es decir, la corriente que fluye por esa zona, 20 amperes, es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 más la corriente que pasa por la resistencia 3. Nota, ya tenemos los voltajes. Debemos calcular las corrientes. Así que, de nuevo, apliquemos ley de Ohm a R2 y a R3. Insisto, ya conocemos el voltaje, debemos calcular la corriente. Apliquemos ley de Ohm. La aplicamos para R2. Voltaje 2 es resistencia 2 por intensidad de la corriente 2, pero despejamos la corriente 2. Es el voltaje 2 partido por la resistencia 2. ¿Conocemos el voltaje 2? Sí. Recuerda, como están en paralelo, el voltaje 2 es igual al total en esa zona, que son 40 volts. Así que tendríamos que la corriente 2 es 40 volts partido por 3 ohms, es decir, 40 tercios de ampere. Vayamos ahora para R3. El voltaje 3 es igual a R3 por I3. Despejamos I3. I3 es igual al voltaje 3 partido por R3. Pero el voltaje 3 ya lo conocemos. Es igual a 40 volts. Así que sustituimos. I3 es igual a 40 volts partido por R3, que son 6 ohms. Y el resultado, simplificando, son 20 tercios de ampere. Perfecto. Ya conocemos el voltaje aquí y acá y acabamos de calcular las corrientes. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Bueno, la corriente total que fluye por esta zona, que es, acá está, 20 amperes, tiene que ser igual a la corriente que pasa por I2, que son 40 tercios de ampere, más la corriente que pasa por I3, que son 20 tercios de ampere. Haciendo la suma nos queda 60 tercios de ampere, exactamente los 20 amperes de la corriente total que pasa por esa zona. Y hemos terminado. Conocemos ya los voltajes y las corrientes en cada una de las resistencias del circuito.